a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de saludarlos en este miércoles 12 de agosto del año 2020, año de la pandemia. Gracias por dejarme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Encantado de que me permita entrar a su casa, a su carro, a su trabajo, donde quiera que usted se encuentre en algún lugar del Perú, del mundo. Muchas gracias. Pues si usted escuchó el partido de fútbol que acaba de transmitir RPP Noticias en su división deportiva, habrá tenido esa vieja sensación que no teníamos hace meses, ¿verdad? De cómo es de injusto el fútbol. En 3 minutos le voltean el partido a un equipo que si ganaba, oiga, iba a ser una hazaña los pobres italianos. La verdad que yo iba para los italianos, pero bueno, así es el fútbol, la vida es así. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Por eso es que cuando salgamos en la mañana, señor, señora, porque no sabemos lo que va a pasar, nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué voy a hacer hoy día para volver a mi casa libre del virus? Porque uno no sabe lo que puede pasar. Hay cosas que uno no puede controlar, pero hay cosas que uno sí puede controlar. Y una de las cosas que uno sí puede controlar es cómo me voy a cuidar. Estoy con mi mascarilla, tengo mascarilla de repuesto, guardo mi distancia con otra gente, me lavo mis manos, las superficies que voy a tocar están limpias. Ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar. Sobre todo porque los casos están aumentando, ya no necesito decirlo, estoy seguro que usted escucha RPP Noticias la mayor parte del día y está atenta a las cifras que están subiendo. En este programa analizamos los jueves cómo aumentan las cifras. Lo único que quiero recordarle, señor, señora, es esa responsabilidad personal que tenemos todos de cuidarnos, pero no solamente de cuidarnos nosotros, porque nos podremos cuidar y está bien, yo me cuido para no contagiarme, pero también esa responsabilidad social, ¿sabe de qué? De convertirse en un agente de cambio en la sociedad. ¿A qué me refiero? A que si usted tiene amigos, amigas, familiares, que usted se da cuenta que son indiferentes, que no están siendo responsables, hábleles, hábleles, instrúyalos. De repente esas personas son así porque no tienen una información seria y no la han escuchado de alguien en quien ellos confían. Y usted, señora, usted, señor que escucha el programa, de repente es esa persona que puede llegar a la actitud íntima de esta persona y hacerla cambiar de idea y que use una mascarilla, que use la distancia social y que mantenga limpias las manos y las superficies. Usted puede convertirse en un agente de cambio. Entonces, doble pedido es el que le hago en este programa. Uno, que se cuide usted, obviamente. Y dos, que se convierta en un agente de cambio comunitario, hablándole a amigos, hablándole a familiares, que usted se dé cuenta de que necesitan ese poco de instrucción, ese poco de empuje que es necesario muchas veces para cambiar comportamientos. Recuerde que todos, absolutamente tenemos, por más que no parezca, a alguien a quien realmente escuchamos. Y de repente usted, al convertirse en un agente de cambio, se puede convertir en esa persona a quien un amigo o un familiar escuche y diga, tiene razón, tiene mucha razón, voy a cambiar. Estamos ya en este día 226 desde que se dio a conocer el virus en Wuhan y tenemos importantísimos anuncios que ha hecho el presidente esta tarde que los vamos a comentar apenas regresemos de la pausa. No se vayan, regresamos. Todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos con el doctor Alfonso Nino, él es médico
especialista en salud pública, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estamos comentando lo que va a suceder en nuestro país, que el presidente Martín Vizcarra anunció esta tarde de que los domingos vuelven a ser de aislamiento social obligatorio, porque se estima que el mayor número de contagios están sucediendo por las reuniones familiares y sociales de los domingos. El presidente dijo, basta ya de irresponsabilidades. El doctor Nino nos ha dicho que está bien eso y que él estaría dispuesto a poner toque de queda desde las 6 de la tarde, además los viernes y los sábados. Eh, ¿Algún otro comentario con respecto? Porque Alfonso está con nosotros, ¿no? Sí, Muy bien, ¿me escuchas? gracias por... Sí. Sí, sí, te escucho perfecto y muchas gracias por aceptar esto. Sé que estás muy ocupado en la Escuela de Salud Pública. Gracias por aceptar la entrevista, Alfonso. Te llamamos a último momento. Entonces, tú piensas, ¿cómo están las curvas? Tú que eres un especialista en curvas y antes de que me olvide, mucha gente me pregunta, Alfonso, porque has estado en el programa varias veces Sí, y contigo anunciamos de que el Perú estaba entrando en una meseta y esa meseta sí, se prolongó. La meseta de Estados Unidos, Alfonso, duró 81 días. sí, sí. 81 días duró la meseta de Estados Unidos y después de eso, cuando se pensaba que iba a bajar, repuntó. Eh, ese estudio científico que hiciste con el ingeniero de la Universidad de Ingeniería, la UNI, y la doctora de la UNAM en México, ¿ya se ha publicado ese estudio? ¿Cuál es el Bueno, estado de ese ya estudio? ha sido aceptado una revisión de pares, o sea, ya nos han dado la información, o sea, está Ujú. probablemente, como hay una demanda tremenda, pero ya nos han aceptado como con revisión de pares, o sea, actualmente lo están revisando pares. Bueno, Muy bien. lo que había era, creo que tenía que ver mucho con la información de los casos. Por ejemplo, hay un tema que ha sido evidente, por ejemplo, yo he estado de cerca con algunas regiones, y por ejemplo Cajamarca, por decir, te decía que en Lima te decía que Cajamarca tenía 300 muertos y el sistema de información de Cajamarca decía que tenía 600. Entonces tú no entendías por qué esa diferencia que hay. Y al Ujú. final era muy simple, que en el Ministerio de Salud habían dos sistemas de información paralelos. Uno que tiene muchos años, que tiene que ver con la Dirección de Epidemiología, los EXPREC, que realmente fueron dejados de lado por estos nuevas rutas del COVID. O sea, nosotros los peruanos somos campeones de crear nuevas cosas y dejar aquello que está funcionando. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica en Perú ha funcionado muy bien. Yo he sido partícipe en la erradicación de la poliomielitis en el Perú. Y nosotros creamos a través del Ministerio de Salud, con apoyo de la OPS, un sistema de vigilancia que era desde la Oficina de Epidemiología, se iba generando gente capacitada. Se crearon en todas las regiones gente que se llama los del PREC, o sea, de epidemiología de campo, y que Ujú. fueron dejados de lado por esa nueva corriente de crear un grupo de COVID. Y entonces al final teníamos dos sistemas paralelos. Uno que tenía un sistema que se llamaba el NOTI, un sistema de información epidemiológica que Ujú. informaba de todas las enfermedades, incluido el COVID. Y entonces daba información el doble lo que hacía el COVID, porque el COVID se formaba con gente que daba información al comité COVID, al comando COVID, y la otra línea que seguía mandando información. Y hasta ahora creo que con la entrada, creo que de Lucho Suárez se va a solucionar esta cosa, pero que es a veces Qué irrisible, o sea, caramba, tener ya, ya, doble ya. sistema de información. Entonces yo Muy creo bien. que lo que también, otra cosa importante, creo que el Perú, cuando ya se acaben todo este incendio, van a reconocer, creo que tiene el mejor sistema de información transparente. Yo creo que no ha habido ni idea de esconder la información. Está desigual por estas vías que te digo de información, pero por Ujú. ejemplo esto, el SINADEF y todo eso son cosas que yo creo muy pocos países tienen y que a pesar con todas Ujú. las falencias nos va a permitir Qué bueno, mirar la cantidad. Y qué ahora bueno. nosotros miramos el SINADEF y nos escandalizamos de los muertos. Es Ujú. una cosa esperada. Y creo que Qué bueno, qué bueno. igual se sincere en España, en México y Ujú. todo, habría que multiplicar las muertes por 5, por 8, y ya en el Perú no va a estar en el último lugar. Creo que tiene un buen sistema de información transparente, Qué aún bueno. fragmentado, y espero que con la Ajá. presencia del Ya. viceministro pueda que canalizar ese tipo, Muy ¿no? bien.
Gracias por esa información. Y así que en primer lugar, felicitaciones que el estudio científico que ustedes hicieron ya ha sido aceptado en una revista Sí, para revisión por pares. Felicitaciones sí, por eso, porque mucha gente me preguntaba, pensaban que ese era un estudio ficticio, pero sí, sí, gracias por informar a la comunidad que ese es un estudio real y ya ha sido aceptado. sí. ¿Y cómo ves la curva en este momento? ¿Cuántos días estuvimos en esa meseta prolongada, Bueno, Alfonso? ¿Y cómo está la lo que curva? pasa, ¿Cómo la ves si ahora? tú ves, por ejemplo, hoy día he visto una curva que ha mandado de mortalidad y lo que se ve es que si tú ves, el Perú se ha ido apagando, ya no tenemos Iquitos, no tenemos el norte, ya se ha ido apagando los casos y todos los casos se han ido al sur. Porque la idea de las cuarentenas era ganar tiempo para que Lógico. se fortalezcan los servicios de salud. Y ahora, por Ujú. ejemplo, las zonas encendidas, la mayor mortalidad es en Moquegua, en Ica, en Arequipa, que puede, entonces si tú ves Cajamarca, Cajamarca, un poco también, pero ya va bajando al norte y el Huánuco. centro Ujú. se está poniendo también Huánuco. Entonces, digamos que, no, imagínate cómo hubiera sido que hubiera sido un tipo homogéneo. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido una variación del inicio de esta epidemia y, digamos, ha habido algún tipo de contención y que nos ha permitido. Ahora vemos cómo están llevando botellas de Lambayeque a Tarapoto, botellas de gas, Ujú. se está mandando al sur. Entonces, ese era más o menos, pero digamos, eh, Alemania tiene, creo, 4.000 camas libres para estas Exacto. aperturas sociales, ¿no? Y creo que eso que Ujú. nos ha faltado. Entonces, teníamos que haber tenido más camas para que la gente, para ir un poco, porque también el deseo de la gente de trabajar, el tema económico es muy fuerte y entonces hay toda una demanda. Y eso lo creo que lo que más ha trastocado un poco el comportamiento es la desesperación, ¿no? Como que ya estamos, ya todo ya pasó y estamos en baja. Yo creo Ujú. que, yo dije también que he estado la otra noche viendo las entrevistas y me ratifico, o sea, creo que ha sido una bajada de largo tiempo, pero que va a ser una bajada un poco sangrienta, o sea, no va a ser de que va a ser sin muertos y heridos, hay una gran cantidad de muertos y creo que la muerte, el número es más o menos adecuado a lo que hay. Entonces, si ustedes Exacto. ven la información de Brasil, México, multiplícanla por 8 y Wow. nosotros por lo menos ya está multiplicada por 2, ¿no? Ya O estamos, por ya 3 está. puede ser, como dicen, ¿no es Entiendo. cierto? Esas son las Entiendo. consecuencias de una epidemia, ¿no? De Muy esta bien, magnitud. exactamente. Alfonso, muchísimas gracias. Te dejamos que continúe con tus labores. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y gracias por esta visión que tienes de cómo está yendo la pandemia en nuestro Perú. Muchas gracias, Alfonso. Ya de nada, muchas gracias, Dios. Un abrazo. A la orden. El doctor Alfonso Nino, bueno, ya lo escuchó. Pues sí, esa es la realidad, esa es la realidad. Que si no se hubiera hecho esto desde un comienzo, en realidad, se imagina cómo hubiera sido la muerte en el Perú. Mm, Obviamente no es lo que queremos. Porque la población, fíjese, todavía sale, todavía está afuera. Por eso tenemos que volver a los domingos. Hay mucha gente que decía, otra vez volver a cuarentena de 15 días total, absoluta. Algo muy difícil en este momento. En el libro de la historia de la pandemia, señora, señor, cada país va a tener su tomo. Y cada país va a ser de una realidad completamente diferente a la otra. No van a haber dos descripciones de la pandemia iguales en dos países. Cada país está bailando su pandemia con su propio